¿Qué pasa? Buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Tenía ganas ya otra vez de otro directo. Tenía muchas ganas ya Sí. de charlar y de hablar de cine un poco. El Bueno, confinamiento muy pues bien. el confinamiento bien. Bueno, que para tranquilizar a todos nuestros espectadores, tanto en directo como en YouTube, decir que, por supuesto, cuando acabe el confinamiento vamos a seguir haciendo estos vídeos. Esto no ha sido un amor de confinamiento, esto va a continuar, por supuesto. Y hoy es un día muy especial, porque a partir de hoy todos los programas, todas las secciones van a estar englobadas en un algo, en un ente que se llama Wichi Wichi. Lo puedo decir ya públicamente, a partir de ahora, que sepáis que cuando nos refiramos a estas charlas nos vamos a referir a Wichi Wichi. Creo que es lo que mejor define lo que hacemos, porque es lo que más nos gusta hacer, estar de Wichi Wichi. Así que hoy es el primer Wichi Wichi, en realidad, aunque ya ha habido unos cuantos. Y hoy vamos con Pelis de 10, que es un formato que hemos dejado de lado. Vamos a tratar varias pelis, tú no sabes cuáles son, las he elegido yo, son pelis de 10 que me parecen a mí de 10 y tú me vas a explicar por qué me parecen pelis de 10. Miedo me Y da. como no sabes qué películas son, pues te van a pillar de sorpresa, pero creo que la selección de hoy, he elegido 10, pero nos va a dar tiempo a hacer 5, así que en el próximo Pelis de 10 haremos las otras 5. Y sin más dilación, alguien del público, si nos puede decir un número del 1 al 10 para ir arrancando motores. Comentar que hoy he elegido películas de 5 décadas diferentes, 6 décadas diferentes, por lo que veo aquí. O sea que hay un poco de todo, ¿vale? Y por ahí nos dicen la número 3. Vamos a elegir el número 3. Os muestro el número 3, como siempre. Maravilloso. Y el Yes. número 3 es la película más antigua de cuantas han salido aquí en Pelis de 10. Estamos hablando de 1942, director Michael Curtis, y por fin podemos hablar de esta película, porque por fin la has visto, que es el clásico de los clásicos, Casablanca. Buah. Pues mira, curiosamente, ayer justo estaba hablando del efecto que me produjo. Vamos a ver, toda la idea de ver Casablanca ahora por primera vez en mi vida, que un fan del cine, la verdad es que es difícil de justificar, vino por una conversación que tuvimos, un grupo de amigos, hablando de las películas que todos creíamos que habíamos visto, o sea, que debíamos de haber visto y que nunca hemos visto. Entonces salieron cosas muy curiosas. Algún amigo mío habló de directores, editores, actores que llevan toda la vida y se dedican a esto. Gente que no había visto Pulp Fiction, gente que no había visto Lo que el viento se llevó, gente que no había visto Pretty Woman, gente que no había visto Gris. ¿Cómo se concibe un cerebro? Y bueno, pues a mí yo tenía Casablanca. Entonces, ¿qué pasa? El visionado que yo hice, obviamente yo era consciente de los prejuicios que hay. O sea, Casablanca es como ver El Padrino por primera vez. Cantidad de pensamientos que hay sobre ella como obra maestra fundamental en el cine y tal, no sé qué. Me fue súper fácil sentarme, ponerme el portátil encima, porque donde me ha pillado el confinamiento no tengo otra cosa. Me puse el portátil, los cascos. Bueno, los cascos no, porque la había acompañado. Y fue muy fácil quitarme todo prejuicio y ver la película como una película que estoy viendo ahora. Punto. La película me pareció sensacional. Me parece que tiene, ante todo, un mojo y que tiene un alma muy especial. Lo que más me llamó la atención, lo que más me gustó, y que son las primeras impresiones que me produjo, es lo maravilloso en el guión del el escenario en el que ocurre, la situación, la atmósfera en la que ocurre, que es una tierra de nadie, es como si fuera una película que ocurre en un aeropuerto. Es una zona que está en Marruecos, en mitad de una situación geopolítica y militar tremenda, donde hay fuerzas francesas y las fuerzas alemanas de la Segunda Guerra Mundial están pugnando por ver quién tiene el control de la ciudad. Está la policía intentando mantener sus competencias, la policía francesa, está el ejército alemán intentando evitar que se cuelen por ahí fugados de la Alemania. Entonces, lo que más me llamó la atención y que no conocía es el contexto en el que ocurre la historia. Todo alrededor, sobre todo del bar del protagonista, del personaje interpretado por Humphrey Bogart, donde pues ocurre un supuesto espía que entra allí, terrorista, promovedor de movimientos en contra de los nazis y tal. Lo que más me encantó fue eso, la atmósfera, el lugar donde ocurre. Y me hizo darme cuenta de lo importante que es el contexto donde ocurre una historia. Me recordó a La Terminal, película que no me encanta, en el sentido de que es una película determinada por el sitio en el que ocurre. Y a Pues partir sí, de ahí me encontré mil sorpresas y mil joyas. El personaje que más me gustó es el personaje de Renault, que es el policía francés, un personaje
muy francés también en su forma de ser. Me encanta un personaje que está siempre intentando encontrar la equidistancia, pero que se le ve que está en contra de los nazis, pero juega su papel de cara a los generales, lo juega de manera muy divertida, muy bien escrita y con mucha, no sé, me parece un personaje muy inteligentemente escrito. Me llama mucho la atención que hablas del contexto. Evidentemente, conocer el contexto y entender el contexto ayuda mucho a la película a entenderla a otro nivel, incluso esa, bueno, esa capa de crítica o por lo menos de análisis sociopolítico. Pero yo he de decir que la primera vez que vi esta peli debía de tener 15 años, así que dudo mucho que fuera muy consciente del impacto que tenía en el contexto, y aún así es una película que me impactó muchísimo. Es decir, que aunque el contexto es fundamental para entender la película a un nivel superior, la película engancha, aunque solo sea por la historia entre sus personajes, y engancha tanto que incluso 30 y pico años o 40 y pico años tarde la ves y no sientes el peso del clásico, sino que ves la livianez y la sencillez al mismo tiempo de la brutalidad de una película que, bueno, es que no me extraña que sea el clásico de los clásicos probablemente, ¿no? Mm. Sí, lo que dices me llama mucho la atención, la sencillez con la que está escrita, lo efectivo que son todas las secuencias para ir desarrollando personajes. Secuencia hecha para desarrollar al personaje de Humphrey Bogart. Ocurre una cosa. Me encanta esa tranquilidad y esa sencillez que creo que a veces se ha perdido en el cine, esa falta de pretensión, sencillamente ir al punto, a ser concreto. Esta secuencia sirve para definir a este personaje, esta secuencia sirve para definir el conflicto, esta secuencia sirve para definir a los antagonistas. Me encanta ese paseo tranquilo y sobre todo que, claro, eso te da un contexto sencillo, pero luego el ingenio viene con cómo haces de manera que sea efectiva, que sea impactante para el espectador y que te importen los personajes. Pues en ese aspecto un poco me ha reconciliado con la idea de que la sencillez en el cine a veces está denostada injustamente, porque yo creo que al final el ingenio es lo que pones dentro, no tanto la cobertura. Sí, de hecho, estando aquí en Granada, me estoy pegando una buena panzada de películas muy antiguas. Te hablo de los 40 y de los 50. Y he de decir que voy a sonar muy pureta y no quiero decir que me guste más el cine antiguo, no estoy diciendo eso. Pero sí que he hecho mucho en falta muchas de las cosas, de las cualidades que había en el cine de esa época. Una de ellas, desde luego, es esa sencillez, esa tranquilidad, esa, sobre todo, ¿cómo decirlo? El, la concreción, el ir a algo muy concreto, muy sencillo y que es tremendamente efectivo. Y esta película, por cierto, Casablanca, fue una película que fue un infierno de rodaje. El guión cambiaba continuamente cada día, iban inventando lo que se iba a rodar al día siguiente. Fue realmente una locura, una conjunción de astros de las pocas que ha habido, y sorprende que sea una historia sencilla en cierto sentido, pero con muchísimas capas, con muchos personajes, con mucha dualidad, con mucha complejidad dentro de la sencillez del todo. Sí, y aparte una película que tiene una vertiente política importante, que creo me llamó la atención en un momento tan crispado políticamente como el que estamos viviendo ahora mismo, donde la sociedad se ha polarizado mucho, me pareció muy curioso cómo esa película está totalmente vigente. Esa película habla sobre todo, teniendo en cuenta al protagonista, habla de la imposibilidad de ser equidistante frente a un conflicto político. Entonces, me parece muy interesante, porque tenemos primero a los alemanes por un lado, a los aliados, al eje, los que serían los buenos en cualquier otra película, por otro lado. Y tenemos a Humphrey Bogart, que es un personaje que tiene un bar y él se dedica única y exclusivamente a servir a sus clientes, a hacer sus asuntos y no meterse en la vida de nadie, y le importa un bledo la política. Por eso estaba en Marruecos, pero es que la guerra le persigue, que es una buena metáfora de cómo al final ciertos conflictos morales o ciertas apreciaciones te van a perseguir por mucho que tú intentes huir de ellas. Y en ese aspecto me gustó. Me pareció muy interesante. La Digamos que siempre cuando alguien escribe un guión, al final acaba metiendo su propia teoría o su propia moraleja o su propia, sí, eso, teoría sobre las cosas. En este caso es eso, habla de la imposibilidad de permanecer equidistante frente a un conflicto. Tienes que tomar partido en el fondo, por uno o por otro. Y también es muy curioso cómo define en qué consiste el alma de un equidistante. Consiste en una persona que ha vivido muchas decepciones, que tiene muchas cicatrices, que está muy desencantado y que decide alejarse
y de alguna manera volverse un poco misántropo y pasar de la raza humana. Sí, de hecho es curioso que esa equidistancia la lleva a cabo de una manera práctica, porque en cuanto a pensamiento, él sigue sintiendo muchísima animadversión por los nazis, absolutamente. De hecho, el conflicto le viene porque está del lado de los Laszlo, de la chica y del novio de la chica. Por cierto, hablando de la historia de amor, no solo es que el conflicto moral te acaba atrapando, sino también tu pasado y tus relaciones te acaban encontrando incluso en el lugar más recóndito del mundo. Me parece una de las historias de amor, para mí, que más me han marcado románticamente o internamente en la vida, lo cual, por cierto, no dice mucho de mí porque es una Te iba historia a decir, bastante... te iba a decir, lo siento muchísimo, o sea, teniendo en cuenta las características. Creo que esta y Los amantes del círculo polar son dos películas que debí de ver en un momento parecido y claro, si te pillan adolescente estás jodido porque esta habla bueno, de un amor platónico a niveles máximos, o sea, hasta el nivel de que él acaba permitiendo que la chica se vaya con otro y siendo un héroe por ello. Sí, 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 no, efectivamente, dentro de las capas que tiene, al final el tipo tan desabrido y tan pasota de absolutamente todo, acaba encontrando una fibra moral que le convierte en un auténtico héroe, porque si bien todos los personajes parten de un dibujo moral muy concreto, una idea y una dirección y una voluntad, él no, él permanece gris. Ser capaz de darse cuenta, volver a revivir todo lo que le ataba a ese mundo, que es a través de la chica, y luego encima tomar la decisión de dejarla marchar y hacer lo que le parece correcto, de lo que te está hablando es de un auténtico héroe, pero de una manera, joder, de una manera súper súper bonita, súper elaborada y súper sutil de subtexto. Todo lo que ocurre, todo lo importante que ocurre en la película, ocurre dentro de la mente de ese señor. El resto es todo síntoma. Totalmente, y de hecho hay muchas películas, me he dado cuenta que esto que acabas de decir, que es una película que transcurre mucho en el interior de los personajes, es algo que es muy común a las películas que más me gustan. Hmm. Igual hoy sale alguna de esas, a ver qué te parece. Bueno, bien Casablanca como un 10, ¿te parece correcto? Un 10 absoluto. Todavía está en la cuarentena. Siempre que veo una película, tiene que sufrir una cuarentena de tiempo en el que, por más que me haya gustado, necesito percibirla con más tiempo. Pero ya te garantizo que esta es una de esas películas que cuando la vi dije esto es un absoluto 10. O sea que, Sí, bueno, es evidente que lo que acabas de decir es muy difícil que una película muy reciente, y para ti lo es ahora mismo, porque la has visto en el último mes, 2 meses, pero ten en cuenta que para mí son pues casi 30 años de convivencia con esa película, que la he visto 200 millones de veces, tengo 3 formatos diferentes de la película, pues para mí, vamos, ya te digo, un 10 absoluto. Y bueno, aparte, bueno, lo de la cuarentena nació de que muchas veces nos viene una especie como de que nos venimos arriba después de salir de una sala diciendo esta película tal, y luego pasa el tiempo y vuelve a su lugar. Yo salí de La Máscara diciendo esta película es un 10. ¿Y qué ha pasado con el tiempo? Que sigue siendo un 10. sí, en el caso de la máscara sí, pero sí que es cierto que pasa muchas veces. A mí me tiene pasado, de salir y tener la idea de que quizá esa película se quede para toda la vida y luego, bueno, pues no. Algunas pasan a una mediocridad, otras quedan como buenas pelis, pero como rotundo 10, desde luego Casablanca, yo, claro, evidentemente aquí son las pelis que yo te propongo, pues esta es de 10. Como este formato es cortito, Casablanca merecería una sección entera, sin duda, pero vamos a ir al siguiente número. Nos han dicho por ahí el número 5. No sé quién lo ha dicho porque se ha perdido un poco en la inmensidad del chat. Así que cerramos Casablanca y vamos con el número 5. Que Y el sale número 5, invertido. bueno, pues curioso, otra película que tiene mucho que ver en ciertos aspectos. Hablamos del año 1997, aunque está ambientada también en la Segunda Guerra Mundial. Es una película que creo que marcó muchísimo a ese año del cine y a todos los que la vimos, dirigida por un desconocido para nosotros todos, Roberto Benigni, y la película se llama La vida es bella, la vida es bella. Curioso, seguimos con los nazis de por medio. Sí, pues sí, efectivamente, fue una película que llamó un mogollón la atención, creo que impactó mucho, porque pocas veces se ha visto una mezcla tan pura, se han visto muchas mezclas de géneros, pero una tan pura entre la comedia y el drama más absoluto es difícil de ver. Me recuerda,
por poner algo que me parece similar a lo que consiguió Sam Raimi con, sobre todo Terroríficamente Muertos, con la segunda de Posesión Infernal, que es conseguir mezclar la comedia pura y el terror puro y hacerlo de una manera que se retroalimentaban de una forma bastante mágica y producía una especie de nuevo sabor extraño que mola muchísimo, funciona de las dos maneras, como comedia y como película de terror. En este caso, son dos géneros que aún son más raros de ver mezclados, porque, seamos serios, La vida es bella, las partes dramáticas son dramáticas y las partes... Y la, sí es cierto que las partes más dramáticas las hace con mucho tacto y con mucha gracia y las vuelve bonitas, las dulcifica, no de una manera obvia, pero siguen siendo dramáticas. El peso dramático que recibe el público es total, no está edulcorado y no está evitado. Y la comedia es pura comedia física de Roberto Benigni, que es, en el mejor de los sentidos, un payaso completo. Y creo que ahí se marcó realmente una auténtica genialidad de película. No me extraña que le dieran el Oscar, porque es que es un producto único, es una cosa absolutamente única. Mezcla la comedia y el drama de una manera muy, muy curiosa porque en muchas películas se ha visto eso. Por ejemplo, me viene a la cabeza Full Monty o Los lunes al sol. Muchas películas que digamos que tienen un tono grisáceo en el cual lo dramático está como poso y la comedia le da el color para que te mantenga la película como, digamos, con una sonrisa triste. Pero es que lo que dices, en el caso de La vida es bella, es que está mucho más polarizado. O sea, es que está hablando Exacto. de una situación tremendamente dura, dulcifica ciertas cosas, otras no están muy dulces, lo que hace es ser muy sutil y muy elegante y no mostrarte explícitamente quizá algunas cosas, pero hay personajes que mueren fuera de la pantalla y te lo comes con patatas. Digamos que Roberto Benigni en esa película quiso tratar al público como trata al niño en la historia. Es decir, hacerle ver el mundo en el que vive, pero cuidarlo, digamos, intentar que mantenga su inocencia. Sí, sí, aparte lo que has dicho, muy importante, la clave es esa, que si bien efectivamente se han mezclado antes comedia y otros géneros, en esta el mérito es haber llegado tan lejos. O sea, realmente tiene auténticas secuencias de humor que roza el absurdo y sin embargo sigue manteniendo perfectamente el humor mientras el drama de la situación se sigue manteniendo con este recurso que es absolutamente genial, que tiene que ver con el argumento de la película, de un padre que intenta hacer que el niño reinterprete las cosas que está viviendo en un campo de concentración de una forma que no le traumatice. Entonces eso le permite, es un auténtico hallazgo de comedia. O sea, realmente la película, esa es la idea que circula toda la película, que la articula totalmente. Y en ese aspecto, pues lo hace genial, saca auténtico oro. Curiosamente, esa premisa no se agota, la película se mantiene muy bien, no llega un momento en el que te cansas de ese juego, siempre encuentra nuevas formas de llevarte. Curiosamente, a través de giros que él mismo da acerca de lo que se supone que va a ir pasando y el movimiento del campo de concentración en general. Y todo eso llevado a un final que es tremendo, porque tú mientras estás viendo la película estás pensando que en una peli de este tipo va a haber un final feliz o algo así, y lo hay y no. El público se deja mucho allí en la película. Entonces, esa tradición del final, bueno, no tradición, sino ese giro de decir, no, te vas a ir, pero te vas a ir triste, contento, triste, está realmente bien. Es una peli bastante valiente. No me extraña que le dieran el Oscar, la verdad. Muy bien. El hecho de que no recuerdes el final de la película como únicamente triste, únicamente trágico, demuestra la grandeza que hace este tío, porque es que, siento decírtelo, o sea, el final es terrorífico, únicamente terrorífico. Es el punto de vista desde el cual lo está haciendo el que hace que el regusto que te quede sea el de una película simpática y de un final que de alguna manera es feliz porque el niño, quieras que no, acaba venciendo a los nazis, por así decirlo. Por cierto, un detalle muy curioso de esta película que parece que no ha quedado muy marcado y sin embargo es fundamental. Recordamos mucho ese juego de que él reinterpreta la vida en el campo de concentración como un juego, pero la película es una película que tiene una estructura muy curiosa. Es una película que está partida en dos. Tiene dos mitades y además en tiempo no debe ser mucho más largo lo del campo de concentración. Todo lo anterior, toda la vida
del personaje, que ahora mismo no me acuerdo de cómo se llamaba, Roberto Benigni, toda la vida del personaje antes de entrar en el campo de concentración, cuando conoce a la chica, cuando tiene al niño, etcétera, no es un comienzo de la película, es prácticamente la mitad de la película. O sea, que es una película que está estructurada en dos mitades, así como otras como puede ser La chaqueta metálica. Eso me llama mucho la atención, que es muy poco nombrado eso sobre esta película. Claro, la primera mitad está hecha para que te importen los personajes lo suficiente como para vivir la segunda de una manera cercana. Pues sí. Y bueno, por supuesto se llevó Oscars. La vida y la obra de Roberto Benigni ha quedado bastante difusa en el tiempo después. He visto Sí. alguna película y he de decir que no he conseguido encontrar un atisbo de ese genio que estaba naciendo con La vida es bella. Y es una pena, ¿eh? Es una de las de esos, una especie de One Hit Wonder, podría llegar a decir, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, es cierto que en general, más allá de La vida es bella, Roberto Benigni no ha dado nada llamativo y realmente que haya llamado la atención después, o que se haya quedado. Seguro que películas ha hecho, pero vamos, no. Sí, sí, no, sí, El tigre y el viento o algo así era, y bueno, y las anteriores que eran pelis italianas cutronas, que sí que tenían cierta gracia, he de decir, pero bueno, es que me llama mucho la atención sobre todo lo corto de su filmografía. Pues nada, dejamos La vida es bella, una peli que le tengo un gran recuerdo, que tiene muchos detractores, por cierto, lo que pasa es que este es el programa Wichi Wichi, lo voy a nombrar como el programa anti-hater. Aquí solo permitimos hateismo en las cosas que tú y yo, o sea, es el fascismo absoluto, y por eso estoy eligiendo todo películas sobre la Segunda Guerra Mundial. No, hombre, es broma. Vamos a continuar. Si alguien nos dice por ahí un número, y si no me lo dices tú, venga. El 2, El 2, me parece correcto. lo mismo Que ya había alguien, salido. que alguien nos... No, han salido hasta ahora el 3 y el 5. No, que alguien nos deje ahí escrito el siguiente número. Aquí te muestro el 2. ¿Te gusta mi 2? Es un 2 espectacular, tío. Bueno, salimos de la Segunda Guerra Mundial y nos vamos al año 1988 Black Rain, y nos vamos a la que para mí es la mejor película de acción de la historia del cine. La película de acción por antonomasia se llama en inglés Die Hard, pero por suerte algún funcionario extraño decidió ponerle el nombre de La Jungla de Cristal, que suena muchísimo mejor, ya hemos hablado de ello en otro programa. Y en 1988 John McTiernan nos ofrece esta obra maestra en muchísimos sentidos, porque es un formato de película que ha sido copiado y recopiado hasta la saciedad. Un policía que se ve que está solo en un edificio cuando está ese edificio tomado por unos terroristas. ¿Qué decir de esta película? Para mí esta película lo tiene todo. Tiene una de las mejores direcciones que he visto, sin lugar a dudas, de las mejores realizaciones, de los mejores montajes, de los mejores ritmos, pero es que todo, la fotografía, las interpretaciones, un Bruce Willis que en ese momento no era en absoluto el héroe de acción que conocemos hoy en día, muy al contrario, fue una decisión muy arriesgada meter a ese tipo que era más bien de comedietas televisivas. ¿Qué comentar de esta película? La música, todo, todo, todo. Los lo, prim personajes. lo primero y para mí más importante es comentar lo que dices, John McTiernan. John McTiernan, que hizo Depredador, hizo esta película y luego hizo El último gran héroe, ha hecho más películas y tal. Luego ha tenido un parón gigantesco porque estuvo en asuntos muy turbios con el FBI, donde estuvo Sí. encarcelado y yo creo que eso ya acabó con su carrera finalmente. He de decir que Depredador y La jungla de cristal, tal y como has dicho, estoy totalmente de acuerdo, creo que son dos de las películas mejor realizadas que he visto en mi vida. Ese tipo me parece que lo único que le separa de gente como Richard Donner, cercano a Spielberg se le diría un poco, pero vamos, ese tipo de señores ultra solventes que hacen oro y sacan magia de cualquier película, John McTiernan pertenece ahí, sin lugar a dudas, o sea, pero sin ninguna duda. O sea, La jungla de cristal en concreto es una película que siempre que la veo me llama la atención en el primer minuto, durante los títulos de crédito y tal, ya con las furgonetas en el atardecer, llegando al edificio Nakatomi, solo cómo están compuestos los planos, cómo está todas las decisiones.
qué maravilla es ver a un tipo que tiene el criterio de saber de que todas las decisiones que toma son buenas. Y en este caso, la jungla de cristal se puede abordar de 2.000 millones de sitios. Lo que más me llama la atención, y curiosamente esta mañana estaba hablando largo y tendido sobre la jungla de cristal y esto que voy a decir, son lo que dices, decisiones totalmente fuera de la caja, como se dice, out of the box, que son como decisiones que inesperadas que hacen que una película sea un bombazo, pase de ser una película que podría pasar desapercibida como cualquier otra a ser un bombazo. No solo las decisiones, también el director, evidentemente, y el guión ayuda. Decisiones totalmente fuera de todo rigor, como por ejemplo vestir, crear a esos malos, a esos terroristas y darles un aspecto visual que nadie jamás se le había ocurrido. Es decir, no contratar a actores, quitando a Alan Rickman, que era actor de teatro, el resto apenas son actores. El actor que hace de Carl, el otro alemán, es bailarín, y la idea era hacer auténticos modelos de edad media, como dice, 40 50 años, vestidos de Armani, extremadamente elegantes, y esos son tus ladrones en la película de acción. O sea, esa decisión ya es una locura. ¿A quién se le ocurre? Y cómo me encanta, sobre todo, el que esté ahí tomando decisiones, decir, sí, esta me parece una buena idea, vamos adelante, vamos a hacer unas pruebas y vamos a verlo. La elegancia de los malos es una de las cosas que más te llaman la atención. Nunca nadie había visto ese tipo de malos. Y no solo eso, también lo que había dicho, la idea de contratar a Bruce Willis, que solo era famoso por Luz de Luna en aquel momento, y que de hecho en los primeros trailers de la película la gente se reía, no por los motivos adecuados, sino por el hecho de ver al tío gracioso de Luz de Luna con una ametralladora. La gente dice, ¿pero qué demonios es esto? Así que Sí. no. Muy curioso porque hoy en día ya hemos visto de todo. Y hemos visto tan de todo que una película de acción en la que los malos sean de una manera, o sea, pueden estar vestidos de payasos o los asesinos ser perritos, y hoy en día yo creo que nada de ese tipo te va a sorprender. Pero en el año 88, en la década de los 80, con tantas películas de acción en las que los malos eran pues como algo muy arquetípico, esta película quiso romper un poco. Es muy rompedora en ese sentido. Muy rompedora, sí. Siempre estaba intentando darle la vuelta a las ideas preconcebidas que uno podía tener, incluso en el héroe de acción. El tipo es un tipo que está en problemas continuamente. O sea, lo que más llama la atención de John McClane es que, aunque es un tipo muy preparado, valiente y de todo, es un tipo que está pasando las putas desde que empieza la película hasta que termina. El hecho de dejarle descalzo durante toda la película es prueba de ello. Querían que fuera un personaje que le viera sudar tinta china para hacer lo que tiene que hacer, aunque luego lo haga de forma competente. Y esa es otra idea. Otra de las ideas que más llaman la atención y que más molan es el tipo y la cantidad y el tipo de humor que tiene la película. Creo que está en la justa medida. Creo que pocas veces en el cine se ha visto en una película la justa medida, la calidad de los chistes, la calidad. Creo que hoy en día encuentro un exceso de humor y una baja calidad de humor que están hechos para generar como mucho una sonrisa en un primer visionado y se acabó. Sin embargo, en esta película, por alguna razón, tienen peso. Le ocurre lo mismo a Arma Letal. Son películas que el humor sigue funcionando y está en la dosis justa. Es una cosa que deberían de revisar los directores, de decir, mira, estas películas te muestran cuál es dónde hay que poner el humor, en qué momento, con qué se hace, de qué manera no pagar los precios de ponerlo en un sitio malo, y esta película lo hace genial. Y luego detalles de genio. Es que tiene tantos detalles que es una locura, pero me viene la idea del terrorista que está allí apostillado esperando a que entre la policía y roba una barrita de sneakers. Son pequeños tesoros que tiene la jungla de cristal todo el rato, o el póster de las chicas en ropa interior que hay justo en un piso concreto por el que tiene que pasar John McClane varias veces, al final ya saluda cada vez que pasa. Son detalles y detalles y detalles que hacen que una película se te quede en el cerebro de una manera muy especial. Luego, aparte, Pues sí, dejando de lado que me parece absolutamente increíble que esa película esté rodada como está rodada, con la magnitud que tiene, las explosiones que tiene, las tanquetas, está hecha a todo trapo, sin hacer uso de los trucos que hoy en día detesto, de mover la cámara demasiado rápido, con gran cine, con grandes planos. En fin, me parece un auténtico monumento de película en todos los aspectos, la verdad. No le encuentro mira, un solo fallo a esa película. No puedo sin encontrar. lugar a dudas, es una película que no envejece. O sea, no envejece. No, hay muchísimas películas de la época que nos pueden gustar mucho y que cerebralmente tienes que hacer, bueno, pues una especie de movimiento para permitirlo. Te voy a poner un ejemplo. Un peliculón que me encanta es La historia interminable, pero es evidente
que los efectos especiales de La historia interminable están muy anclados en su momento. Yo la veo ahora y o sea, me pasan casi desapercibidos de lo mucho que los conozco, pero entiendo que son cosas que se han quedado un poco ancladas. La jungla de cristal, no. La escena final bueno, una de las escenas finales con el helicóptero explotando, que es algo realmente espectacular. No hay un solo atisbo de cutrez. Muy al contrario, es algo increíble y arriesgado, porque es que utiliza planos largos, cosa que, por cierto, también en el cine de hoy en día ha hecho mucho en falta en las películas de acción. No solo el planito largo para el tráiler, para dejar a todos asombrados, sino que en la secuencia de cada escena haya planos para poder disfrutar. El uso del humor que dices, nunca me doy cuenta del humor en La jungla de cristal y es algo fundamental porque desde luego es lo que le da el tono absoluto a la película. Hoy en día pasa justo lo contrario, que es que para mí es algo que acaba pasando factura negativa en el cine. Películas que no necesitan ese sentido del humor, a mí me da más pereza verlas porque digo, es que tienen un teñido de humor que no comparto, con lo cual la peli para mí no consigue mucho de su efecto. Con La jungla de cristal pasa justo lo contrario. El humor es tan sumamente certero que cada vez que la ves te vuelves a reír o aunque no sean chistes de reírse, simplemente se acaban convirtiendo en cosas como míticas realmente. Y sobre todo porque el humor que hay es, creo que sale de forma orgánica y natural de el personaje, de cómo es el personaje. Dice las cosas que diría el personaje, no las cosas que el guión quiere que diga el personaje, porque tenemos que tener una cuota de humor en esta secuencia, sino salen completamente de un diseño perfecto de los personajes. Los personajes que no están hechos para hacer humor no sueltan humor. Pero, por ejemplo, Carl, bueno, es que hay muchas cosas que comentar, pero vamos, el personaje de John McClane es un personaje al que el humor le sale solo, que, por cierto, muy, muy interesante, muy pocas veces se ve un personaje que hable tanto solo, porque se pasa la película solo. Y es un personaje que tiene que decir muchas cosas en alto y, sin embargo, funciona. Eso suele ser muy complicado y peliagudo en los guiones y, sin embargo, en esta película creo que lo hacen de maravilla. Las conversaciones de él consigo mismo, solo. Totalmente. Y llegado un momento, el recurso de hablar con Powell por radio, que es su compañero desde fuera, que además se establece otra de las cosas que están muy interesantes en la película, que también era muy novedoso, por así decirlo, que es la relación entre dos personajes que no se conocen de nada, que no se han visto de nada, y sin embargo, cuando acabas la película y se saludan por fin, tienes la sensación de que son amigos para toda la vida. No, no, el corazón de la película es la relación de Powell con John McClane y efectivamente lo que dices, tío, es un tesoro de idea. O sea, el establecer una relación emocional y de confianza en un momento decisivo y terrible y dramático con un tipo que no conoces de nada y que se establece una relación de confianza porque es un policía, pero no es la policía. De hecho, la policía es otra cosa y funciona de otra manera. Eres un patrullero que está haciendo su trabajo y lo hace muy bien. O sea, el tipo al final tiene más olfato que todos los chupatintas del FBI y todo eso. Es una película que es que no tiene nada que no brille. La mujer, las frases puñetazo, que estamos en la década de las frases puñetazo, en esta película empiezan a funcionar de maravilla. Eso lo he comentado esta mañana. Creo que tiene una de las frases que más gracia me han hecho, que más ingeniosas me parecen y que más efectiva de guión me parece, que es cuando se encuentran a Carla, uno de los terroristas, destrozando el minibar con la culata del rifle y de repente la mujer saca la conclusión, que esto es importante en guión, saca la conclusión de que su marido está vivo. Dice, John está vivo. Dice, ¿por qué? Dice, solo él es capaz de cabrear así a alguien. O sea, esa frase no solo es efectiva porque en el guión necesitas que ella piense que él está vivo, sino que además es una definición de personaje, de decir, o sea, este tipo tela. En fin, bueno, luego como curiosidad decir, creo que lo comentamos en otro programa, pero decirlo rápido, que esta película es una adaptación de un libro de los años 50, 60, que le fue ofrecida a Frank Sinatra en su momento, cuando tenía influencia de actor, dijo que sí, pero no llegó a entrar en fruición el proyecto y se fue postergando hasta que en los años 80 ya finalmente dijeron, oye, vamos a hacerla. Por decoro, o sea, por honrar el trato que tenían, se lo ofrecieron y él dijo las míticas palabras de decir, mira, estoy demasiado viejo y soy demasiado rico para hacer esta película. Ya no me interesa. Así que al final optaron por Bruce Willis, que de alguna manera es muy curioso porque encarna al viejo arquetipo del héroe americano
cascao, para adentro, con un carácter regular, chulo, fumador. Y es verdad que es de los últimos reductos de ese tipo de héroe que vemos, porque se abandonó casi por completo al final de los 80. Todavía en el 89 tenemos Black Rain con un Michael Douglas que encarna totalmente al americano clásico. Y es una figura que se fue denostando hasta que hoy en día está mal vista. O sea que Sí, está pues algo muy estereotipado, quizá, sí, probablemente. se le ha puesto unas connotaciones muy negativas. Sin embargo, la Pues jungla de cristal, creo que el personaje de la mujer es un personaje estupendo. Además, se le pone como un personaje fuerte, independiente. De hecho, todo el conflicto de la película viene de eso, del hecho de que ella se ha divorciado de él y quiere volver a tener su nombre para hacer su vida profesional sin depender de nadie. Y eso es lo que empieza el conflicto de que él venga, porque viene enfadado por decir, pero por qué has hecho esto? Y es lo que hace que de repente los asaltantes vengan y los tengan separados y vuelvan a reencontrar la relación. Pues sí, una pequeña nota sobre John McTiernan. Tiene una filmografía bastante corta. Creo que en el 2002 es su última película y fue entonces cuando empezó a tener problemas con la CIA por una serie de escuchas y unas movidas. Pero una filmografía bastante certera. Te encuentras Depredador, te encuentras La caza del octubre rojo, por ejemplo, o El guerrero número 13, que es otra película que a mí me parece muy chula, muy buena y muy bien dirigida, sobre todo. Eh, Tendría que repasar otras películas, pero lo que has dicho, por terminar con La jungla de cristal, John McTiernan quizá es uno de esos directores que no han tenido toda la ínfula que se merece. Porque Absolutamente de acuerdo. Cada vez que alguien menciona una película suya, me sobreviene rápidamente el gigantesco talento que tenía este hombre, que además le cayó Depredador, un marronazo de mucho cuidado, le cayó en extremis cuando no tenía nada que, con lo que avalar la posibilidad de dirigir bien la película o no, apenas, y el tío sacó un trabajo que dejó a todo el mundo flipado. Hoy en día, Arnold Schwarzenegger, de lo que hablas de él, de decir, o sea, lo impresionante es ver el talento que tenía este hombre para contar esta historia de la manera, el olfato que tuvo y el oro que sacó de una película que podía haber salido de mil maneras distintas. Pero bueno, ya hablaremos de Depredador. pues sí. Bueno, dejamos aquí La jungla de cristal, otra peli que se merece que un día hagamos un especial. Como tenemos días y días hasta que nos muramos, probablemente algún día caiga, porque es merecido. Y Un nos ha 10 dejado, absoluto. Un 10 absoluto y, en mi opinión, quizá la mejor película de acción o desde lueguísimo, una de las tres mejores películas de acción de la historia. las mejores. ¿Estás de acuerdo conmigo en que he elegido bien? Estás orgulloso de tu hermano que elige bien las pelis de 10, ¿verdad? Hombre, no esperaba menos. Nos han dejado por ahí el número 8. Así que el número 8, tararán, nos lo ha dejado escrito Sara del Val. Y es curioso porque la protagonista de esta película también se llama Sara. Y estamos hablando de una de las mejores películas de la historia. Estamos hablando de año 1986. Un director fundamental en el cine, fundamental en la televisión y sin embargo tiene 3 películas hechas, no da más. Se llama Jim Henson y la película es Dentro del laberinto. Dentro del laberinto yo creo que es una de esas películas que ha marcado una generación, probablemente la generación de los que crecimos en los 80. Aún así, una película que padres que a día de hoy le pongan a sus hijos esta película siguen escribiéndome y diciendo es que les encanta esta película. O sea, es una película que pasa de generación en generación, la magia hecha cine, la fantasía, una de las mejores películas. Encima contamos con David Bowie, uno de los papeles para mí más surrealistas. O sea, una estrella del rock que, bueno, sí tenía ciertas características actorales. No es que sea el mejor actor del mundo, pero demuestra tener una de las mejores presencias de la historia. Y sobre todo la mano de Jim Henson. eh, Hay que hablar de 2 cosas en esta película principales. Hay que hablar de muchas, pero principales: las criaturas, los personajes, los Muppets, las marionetas, los muñecos, los seres y el guión. Guión, por cierto, escrito junto a uno de los Monty Python, que es fácil de notar viendo la película. Tiene un Terry humor muy... Jones. Con Terry Jones, efectivamente. ¿Qué contar de Dentro del laberinto? Bueno, Bueno, yo, el día que murió Jim Henson, hace ya bastantes años, me acuerdo perfectamente las palabras que me surgieron en la mente y que comunicaba a mi amigo mío, de decir, qué lástima
porque me da la sensación de que creo que el mundo no sabe lo que ha perdido con este señor. No tienen ni idea. Creo que no lo sabe. Incluso aunque se lo digas de forma rápida, decir, pues este es el creador de Barrio Sésamo, de La Rana Gustavo, creo que nadie entiende lo que perdió el mundo ese día y lo que ha dejado este tipo. No Creo que es, es no una de es las solo lo personas... ¿eh? no es solo lo que pierde el mundo, sino que es que además es que es una figura insustituible. Es una figura insustituible. A eso me refiero, que lo que ha hecho este tipo solo lo ha hecho este tipo. No lo ha hecho nadie más. No es un director más, un guionista más. No, es un tipo que generó un universo completo que ha estado además en la vida de multitud de personas, especialmente de los niños, pero no solo de los niños, y creo que su trabajo solo es capaz de hacerlo él. He de decir que ahora están haciendo un gran trabajo su empresa y su hijo, están haciendo un gran trabajo con mantener el espíritu que ha dejado él. Es decir, la última serie de Cristal Oscuro de Netflix, que empecé con ciertas reticencias, me ha resultado una auténtica pasada. O sea, si me dicen que Jim Henson está involucrado, me lo creo. Pero vamos, ¿qué es eso? Que Jim Henson es eso, el creador de una nueva forma de expresión en la ficción. La Dices que, masterización absoluta de los puppets de las marionetas. dices que dejó mucha huella en los niños, en realidad dejó mucha huella en el mundo. O sea, es que estamos hablando del creador de Barrio Sésamo, es decir, la cultura popular sabe de Jim Henson mucho más de lo que... O sea, es uno de los nombres que está en la mente de todo el mundo y a lo mejor no conocen su nombre. A lo Pero mejor no lo quieren. Y el otro día, hablando con Juanjo Ramírez, justo puso un post en Facebook sobre un tema recurrente durante los años. Nadie ha demostrado en el arte más cariño y más comprensión sobre los perros que este tipo. O sea, este tipo llegó, o sea, se le veía absolutamente fascinado por los perros. Y nosotros como personas fascinadas por los perros conectamos muchísimo con eso. Se nota en absolutamente todos sus trabajos la influencia que tienen los perros, la observación constante de los perros. Y le dije yo a Juanjo que el secreto estaba en las cejas. El movimiento de las cejas es la clave para... La verdad es que es un tipo que se convierte en un auténtico maestro, sobre todo de sacar expresión de cosas inanimadas. Nadie ha Totalmente. llegado... Es el Miguel Ángel de ese tipo de arte. Dentro del laberinto en concreto tenemos a Ambrosius, tenemos a Sir Didymus, pero es que también estamos hablando de que es el creador de Sprocket en los Fraggles, o sea que es que vamos, su relación con los perros es evidente que es maravillosa. Dándonos dentro del laberinto, es que hay que decir, es que yo creo que es una película única, o sea, entraría, si se le puede meter dentro del saco a películas parecidas, que no tienen mucho que ver en realidad, pero sería La historia interminable, quizá, Claro. Cristal Willow. Oscuro, Willow la veo ya más una película más de personas, aunque hay alguna criatura que otra, pero una película muy única y que funciona a las mil maravillas. La mayoría de los personajes que salen, como bien dices, son seres inanimados, seres inertes. Totalmente. Es uno de los géneros que a mí más me han fascinado desde siempre y un género muy maltratado por el público y por la taquilla, curiosamente, que es el género fantástico, al que en mi opinión pertenece Star Wars, pero bueno, todavía existe gente que le atribuye el género ciencia ficción. No, ya hablaremos sobre esas distinciones y tal. El género fantástico puro y duro. Y el género fantástico ha gustado a cierto sector, pero en taquilla no han funcionado. Tanto Legend de Ridley Scott, que es fantasía pura, La historia interminable, tuvo éxito, pero tampoco fue una pasada. La prueba de ello es que no hubo mucho esfuerzo dedicado a la segunda parte. Y Willow pertenece al género fantástico, es verdad que se va más a ser de los anillos y tal, y esta película, y sobre todo Cristal Oscuro, son las únicos en los años 80. Si te fijas, en todos los 90 no hay películas fantásticas. Ha sido un género que se le ha puesto el sello de que no da beneficios. Y Es menor, esta absolutamente menor. película, además, dentro del laberinto, no se puede entender sin haber visto Cristal Oscuro, en el sentido de Jim Henson estaba obsesionado con hacer una película que tomara totalmente en serio el mundo de las marionetas. Quería salir un poco de Barrio Sésamo, donde evidentemente es todo más infantil, y quería un mundo donde él pudiera realmente dejar su impronta y tomarse las cosas tan en serio y tan dramáticamente como quisiera. Hizo Cristal Oscuro, que es una auténtica obra maestra desde el punto de vista del arte y tal,
como película, como experiencia, tiene sus problemas de ritmo y se hace lenta, cosa que creo que todo el mundo recibió al unísono y nos pasa igual. Y dentro del laberinto es una reacción a ello. Es intentar ajustar, ecualizar un poquito, tener más en cuenta al espectador y hacerla un poco más dinámica. Y dentro del laberinto es como una especie de cristal oscuro con un poquito de confeti. Y entonces da esta película que tiene un ritmazo que es pura diversión, puro ingenio. Es una película que es una auténtica ametralladora de ideas, una auténtica ametralladora de lugares, de estimulación. Y es que desde que empieza hasta que termina, y también, de nuevo, o sea, ideas de genio, mezclar a David Bowie con su mundo musical puesto sobre la película, los diseños, es realmente una maravilla. En mi opinión siempre me ha recordado, porque obviamente es que no se puede no hablar de ello, me ha recordado mucho siempre al Mago de Oz, porque se parece mucho. La historia de viaje en un mundo fantástico de una niña perdida que tiene que llegar a un sitio para poder volver a casa. En este caso, además, está el tema de la responsabilidad y el crecimiento con la pérdida del hermano, que es un elemento muy interesante desde lo que va la película. Sara pierde a su hermano pequeño, al que no valora porque es muy adolescente y solo piensa en ella, lo pierde del cara, o sea, lo deja en manos de David Bowie, del personaje del Rey de los Goblins, y tiene que ir a rescatarlo. Y entonces habla de la responsabilidad y todo eso. Y en el viaje pues conoce amigos y desarrolla sus relaciones. Es una trama sencilla, muy basada en el Mago de Oz, pero claro, tienes... O sea, sobre todo también me gusta mucho la ironía y el humor socarrón y cruel que tiene Jim Henson. Creo que funciona muy bien. Es una versión muy, en ese aspecto, muy pop y muy ácida de... Ahí obviamente tiene mucho que ver Terry Jones, evidentemente. Es una película que para mí es sencilla, evidentemente la trama es muy sencilla, lo que acabas de explicar, pero para mí tiene una profundidad brutal. De hecho, siempre que termino de verla, es una película que me transmite muchísimas cosas. O sea, habla a muchos niveles de muchas cosas, de hacerse mayor, del mundo de la imaginación, de la fantasía, de la responsabilidad, del amor platónico, del amor romántico también. Habla Sí, de mucho. del amor tóxico, porque es lo que tiene el Rey de los Goblins con Sara. Tienen una relación tóxica, egoísta. Totalmente. Por cierto, has nombrado la banda sonora de David Bowie, que tiene varias canciones a lo largo de la película que son magistrales, pero quiero hacer una gran defensa de la banda sonora más allá de las canciones de David Bowie, que nunca se nombra eso, siempre se habla de las canciones de David Bowie, me parecen maravillosas. Magic Dance, me encanta, Underground, es que la banda sonora es brutal. Pero fue Trevor Jones. De Trevor Jones, sí. Trevor Jones, que es también el que hizo El último mohicano, por ejemplo, es el que se encarga de la banda sonora musical fuera de las canciones, digamos, de la parte orquestal. Y es espectacular, una de las bandas sonoras que más escucho, aún a día de hoy, sin lugar a dudas. Es una maravilla, me encanta. Además, la mezcla que tienen los temas de la ominosidad del laberinto y los peligros con el género que está tocando, fantástico, con cierto optimismo, con cierta sensación de maravilla, la mezcla es perfecta. Es tremendo ver a distintos artistas cómo entienden la visión de lo que pretende la película y cómo crean en su parte, en lo que les toca, en este caso la música, el elemento justo. Sí, otra nueva película en la que probablemente todas las pelis de 10 les ocurra, ¿no? Que son diferentes elementos que se alinean de tal manera que juntos hacen un conglomerado perfecto, ¿no? Porque quizá David Bowie, con otro director que no lo hubiera sabido expresar de la misma manera ese mundo, etcétera, pues no hubiera compuesto esas canciones o no hubiera participado directamente. Por cierto, con respecto a la banda sonora me llama la atención algo parecido pasa con Los Inmortales, que se recuerda mucho la banda sonora de Queen y nadie recuerda la banda sonora de Michael Kamen, que es espectacular también fuera de los temas. Es una de las cosas que más me irritan. Y en mi caso, en mi experiencia, el caso más flagrante, el que más me duele es el de Cazafantasmas. Que la gente solo se acuerda de la canción y la banda sonora de Elmer Bernstein me parece una de las mejores bandas sonoras que he oído en mi vida y nadie habla de ella porque en cuanto dices música y Cazafantasmas, la gente se va a la canción, que está genial, es maravillosa. Pero escúchenla esa banda sonora aparte, por el amor de Dios. Es una obra maestra, es de los mejores trabajos que he visto yo en el cine. Pero bueno, sin duda. Y bueno, en Dentro del Laberinto pasa un poco parecido, que también es maravilloso el disco, las canciones de David Bowie, pero también lo es el trabajo de Trevor Jones.
Vale, pues vamos a hacer la última peli de hoy. ¿Qué te Vamos a parece? ello. Vamos Dime a un ver. número. Pues, ¿cuál es el que queda? ¿Seis, por ejemplo? El 6 queda y quedan otros también. Los otros 5 los dejamos para el próximo día, ¿te parece? Vamos ¿Qué al te parece? seis. El 6 está recién. ¡Bing! El 6 Muy siempre ha bonito. sido un número que me gusta especialmente, no sé por qué. Es redondito, es amable. Nada malo te puede pasar con un 6. Bueno, no sé si la década de los 70 es la que tiene más películas que son para mí de 10, no lo sé, pero me da la sensación de que es la década en la que el rollito del cine es el que más me gusta. Y en este caso nos vamos a ir al año 1976, un director, para mí, a lo mejor me callas la boca y me parecerá genial, bastante anodino, que se llama John G. Ah, Avildsen, a Pilsen. hizo una película basada en un guión de, sí, van a escuchar bien, de Sylvester Stallone. Sylvester Stallone escribió un guión y ese guión es el guión de Rocky. ¿Qué puedo decir? El silencio es lo único que puedo hacer para hablar de Rocky. Rocky es un monumento, Rocky es la Capilla Sistina del cine. O sea, Antes de así comentarla, que, quiero hacer un apunte y ya te dejo porque sé que esta película te encanta. Decir que es la película, probablemente una de las películas de las que más veces he hablado con alguien, porque es la película que más veces he tenido que venderle a alguien. No sé muy bien por qué hay una especie de leyenda urbana entre la gente que no conoce Rocky, que es una película del montón, una película, una americanada, un poco cutre, que va un poco sobre los valores americanos y las peleas y tal. Y a todo el mundo le digo, mira, por favor, cállate la boca y ponte la película. Y no me he encontrado a una sola persona que no la haya visto y me haya dicho, no tiene nada que ver con lo que esperaba que era. efectivamente, lo que se suele encontrar la gente cuando ya por fin deja sus prejuicios de lado y se dedica a comprobar las cosas es la sorpresa de encontrarte una película que es la sensibilidad hecha película, la gracia, la inteligencia y la espontaneidad, es que no tengo palabras. Es una película que solo puede salir del sitio de donde salió, que es del estómago de un tipo, que es Sylvester Stallone, que vivía en un piso sin tener un duro, con un perro que se tiraba pedos, que apenas cabía en el piso, sin apenas tener dinero para comprarle comida. In extremis intentó meter dentro todo lo que era su sentimiento acerca de la vida o de lo que uno puede hacer o cómo se sentía, con la fascinación de ciertos héroes del boxeo, y salió un guión que es probablemente de las cosas más viscerales y más emocionales que se han visto. O sea, creo que es, no hace falta decirlo, pero es una de las grandísimas obras maestras absolutamente a la altura de cosas como El Padrino o Casablanca y que no sé, no sé cómo decirlo. Es una película que afortunadamente ha envejecido, claro que ha envejecido porque es el alma de los 70, que es una época muy oscura, muy fría y que representa una parte de la historia de Estados Unidos que tiene un encanto visto a posteriori que es indescriptible. La América industrial de la clase media y baja en especial, encima ambientado en Filadelfia, que ni siquiera era una de las grandes ciudades donde ocurrían las grandes cosas. Toda la película está oliendo al fracasado americano que intenta salir adelante y tiene sueños e intenta darlo todo. Y esta es la película. O sea, si Estados Unidos tiene un alma y alguna película la ha representado alguna vez, es esta. Y encima, además, protagonizada por un tipo que es un inmigrante, como no puede ser de otra manera, porque Estados Unidos es un país de inmigrantes. Claro, evidentemente. Y por cierto, yo una de las cosas que me viene a la cabeza cuando pienso la palabra cine, el cine en sí como elemento, como formato, esta es una de las primeras películas que para mí definen lo que es una película. O sea, para hacer entenderle a alguien qué es una película, no sé muy bien si se está entendiendo lo que quiero decir, pero esta es para mí una de esas obras que es puro cine. Y además no solo por el guión de Stallone, yo creo que también el Avildsen supo trasladar ese frío, esa nostalgia, esa tristeza absolutamente, porque además hablas de que es como la película sobre un fracaso, como la muerte del sueño americano, ¿no? Dices que es la película que representa el alma americana, pero es precisamente
lo que un americano no querría que sea representado como el alma americana, sino la verdadera representación del alma americana. Exacto, a eso me refiero, es la auténtica, no la rimbombante y con fuegos artificiales que América intenta vender fuera, sino la auténtica. Si tú quieres ver cómo es ser un americano en los años 70, Rocky es una de las grandes maneras. Eh, Todo eso además está increíblemente ilustrado en los escenarios donde ocurre. Todo lo que ves en la película, todos los escenarios donde ocurren, todos los personajes huelen auténtico. Tiene la misma característica que El Padrino, de tener una sensación de credibilidad, de no ver actores en lo que estás viendo, ni en Mickey, en el personaje del entrenador de Rocky, no puedes ver a un actor ahí. Ves a un señor Cascao. anodino, cascao de un barrio, ves a su novia, a Adrian, la ves, es una chica totalmente anodina que trabaja en una tienda de pajaritos, que tiene las mismas pocas habilidades sociales que el propio Rocky. Son dos pobres desgraciados que se encuentran ahí, que es una de las mejores relaciones de la historia del cine, con muchísima diferencia, en mi opinión, de las más bellas y de las mejor ilustradas. Solo en la secuencia de cuando Rocky vuelve a la tienda para intentar ligar con ella de forma torpe, intentando hacer como que está interesado en esto y tal, que es donde se llevan las tortugas al final. No, ¿se lleva las tortugas? De repente me entra una duda. No, se lleva el perro. Se lleva a Batkis. Al pobre Batkis se lo lleva allí. Y es una auténtica maravilla ver la primera cita que tienen patinando los dos. Es que cada secuencia de esa película es historia del cine. Y aparte, lo que dices, los años 70 tienen una aureola muy especial, que se quedó allí, porque después no ha podido ser representado, primero porque ya no eran los años 70, y luego porque hubo un cambio muy drástico en la sensibilidad en el cine. Hablamos de una época de la posguerra del Vietnam, del escándalo de Watergate, hablamos del momento más bajo de la moral y de la autoestima americana, y el momento en el que los americanos peor idea tenían de su propio país, y el momento más farragoso y más dramáticamente real. A mí siempre me ha fascinado por eso. Y fue sustituido, en cuanto llegó Star Wars en el 77, por los colores y el optimismo loco de los 80, que es una auténtica maravilla, pero ese contraste que salieron de Málaga y se metieron en otro planeta completamente distinto. Entonces, se quedó allí. Películas como First Connection, como Padrino, como El Golpe, como Tiburón, se quedaron allí. De hecho, has dicho que la película ha envejecido. Yo no diría que ha envejecido mal. O sea, la película simplemente huele a 70. Y en ese sentido es como tener empaquetadito en un envase la esencia de los 70 y eso digamos que no ha envejecido mal, sino, o sea, quiero decir, la película tiene una vigencia absoluta y la ves y lo que hace es trasladarte a los años 70, pero no es un tipo de película que tú tengas que hacer ningún movimiento para, bueno, pues para pasar por encima ciertos detalles. No, está, en ese sentido es, vamos, exquisita. No, y aparte una película que se hace tremendamente disfrutable y dinámica, en mi opinión, primero porque está bien dirigida, muy bien escrita, ya hablaremos del guión de Stallone, ese señor a que todo el mundo hasta hace poco miraba con condescendencia, como si fuera una especie de retrasado, que nadie sabe cómo ha llegado ahí, que resulta que es una de las personas que más talento han demostrado en toda la historia de Hollywood, demostrable. Nos quedan 20 segundos.